Michelle Feldman y Thomas Williamson. En primer lugar, adéntrate en la apasionante historia de Michelle Feldman y Thomas Williamson, una pareja cuyos oscuros y perturbadores crímenes han conmocionado a la nación. Michelle Feldman y Thomas Williamson, una pareja aparentemente normal, con un siniestro secreto. A puerta cerrada, orquestaron una trama de trata de seres humanos que dejaría a una comunidad conmocionada. Una pareja de Reynoldsburg ingresó en prisión por un caso de trata de seres humanos. El juez condenó hoy a Michelle Feldman a 7 años de cárcel, tras declararse culpable de intento de trata de seres humanos, extorsión y robo. Su prometido, Thomas Williamson, fue condenado a 15 años. Michelle Feldman, una mujer de 31 años, y Thomas Williamson, de 34, parecían una pareja normal que vivía en Reynoldsburg. Pero su verdadera naturaleza distaba mucho de ser corriente. Atraían a sus garras a víctimas desprevenidas y las sometían a horrores indescriptibles. Reynoldsburg, una tranquila ciudad del condado de Franklin, Ohio, se convirtió en el telón de fondo de su retorcido juego. Mediante el engaño y la manipulación, se aprovechaban de personas vulnerables, explotando su confianza y vulnerabilidad. Su modus operandi era astutamente sencillo. Williamson creaba perfiles en Internet de un militar que buscaba una relación. Se hacía creer a las víctimas que ese militar estaba destinado en otro lugar o en un hospital militar y que Williamson era su mejor amigo. Se les animaba a quedarse en casa de Williamson mientras esperaban el regreso del hombre. Poco sabían estas desprevenidas mujeres de que se estaban adentrando en una pesadilla. Una vez dentro de la casa de la pareja en Reynoldsburg, en White Birch Court, fueron sometidas a una vida de horror inimaginable. Las víctimas eran obligadas a trabajar como esclavas, realizando tareas agotadoras y entregando a la pareja el dinero que tanto les había costado ganar. Sufrieron abusos físicos y emocionales, y sus vidas fueron controladas por los deseos sádicos de Feldman y Williamson. El alcance de los malos tratos infligidos a estas mujeres es realmente espeluznante. Sus cuerpos llevaban las cicatrices de su tormento, mientras que sus espíritus estaban aplastados bajo el peso de la crueldad de sus captores. No fue hasta el 27 de marzo de 2015 cuando empezó a desvelarse la verdad. Una de las víctimas fue sorprendida robando en una tienda y proporcionó valientemente a las autoridades información sobre los horrores que ocurrían a puerta cerrada. El reino del terror de la pareja llegó a su fin cuando fueron detenidos y acusados de un cargo de trata de seres humanos, un cargo de agresión grave, 3 cargos de agresión sexual, 2 cargos de extorsión, 2 cargos de hurto mayor y un cargo de robo. Thomas Williamson, Michelle Feldman. Cargo, trata de seres humanos, agresión grave, extorsión, hurto mayor, hurto. A medida que se desarrollaba el juicio de Michelle Feldman y Thomas Williamson, salía a la luz todo el alcance de sus delitos. Michelle Feldman, una mujer de 31 años, y Thomas Williamson, de 34, se enfrentaban a una multitud de cargos que reflejaban la gravedad de sus actos. En julio, Feldman se declaró culpable ante el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Franklin de sendos cargos de intento de trata de personas, extorsión y hurto mayor. Los cargos que se les imputaban ofrecían una imagen escalofriante de los horrores infligidos a sus víctimas. La acusación presentó pruebas de abusos sexuales y físicos, trabajos forzados y explotación económica. A lo largo del juicio, las víctimas subieron valientemente al estrado y relataron las terribles experiencias que sufrieron a manos de Feldman y Williamson. Sus testimonios ofrecieron una visión de la profundidad de su sufrimiento y del impacto duradero que tuvo en sus vidas. La acusación construyó meticulosamente su caso, presentando un relato convincente que no dejaba lugar a dudas sobre la culpabilidad de Feldman y Williamson. La sala se llenó de tensión a medida que se iban desvelando los espeluznantes detalles de sus crímenes. El abogado defensor Mark C. Collins reconoció que Feldman también había sido víctima de abusos físicos, sexuales y emocionales por parte de Williamson. Sin embargo, hizo hincapié en que su trauma pasado no la absolvía de sus acciones. Collins reconoció la naturaleza perturbadora del caso y el papel que Feldman desempeñó en la perpetuación de los abusos. La juez Pat Sheeran presidió el juicio, considerando cuidadosamente las pruebas y el impacto de las acciones de Feldman y Williamson. La juez escuchó los testimonios de las víctimas, los argumentos de la acusación y la defensa, y las recomendaciones de los abogados. Michelle Feldman, que se enfrentaba a sus propios cargos, tomó una decisión que tendría consecuencias de gran alcance. A cambio de un acuerdo con la fiscalía, Feldman aceptó testificar contra su novio, Thomas Williamson, si su caso llegaba a juicio. La fiscal adjunta Jennifer Rausch describió la cooperación de Feldman como decisiva para conseguir el acuerdo con Williamson. Su testimonio aportaría pruebas y datos cruciales sobre el alcance de sus delitos. Feldman
de pie ante el juez, expresó su voluntad de ayudar a llevar a Williamson ante la justicia. Reconoció su propio papel en el inquietante y horrible caso, pero también la importancia de que Williamson rindiera cuentas de sus actos. Thomas Williamson, ante el peso de las pruebas en su contra y la perspectiva del testimonio de Feldman, tomó la decisión de declararse culpable de un cargo de trata de personas. Esta declaración dio lugar a la primera condena por trata de personas del condado. El acuerdo resolvió el caso, evitando a las víctimas el trauma de un largo juicio. También permitió al sistema judicial lograr una condena y hacer justicia por los delitos cometidos por Williamson. Tras muchas deliberaciones, el juez Sheeran dictó sentencia contra Michelle Feldman y Thomas Williamson. Feldman, que había cooperado con los investigadores y prometido testificar contra Williamson, fue condenada a 7 años de prisión. Durante la lectura de la sentencia, Feldman expresó su remordimiento y pidió disculpas a todas las personas a las que había hecho daño. Reconoció el dolor que había causado, pero expresó su deseo de buscar la redención. Thomas Williamson, por su parte, se declaró culpable de un cargo de trata de personas y recibió una condena más dura. Fue condenado a 15 años de prisión, lo que supone la primera condena por trata de personas en el condado. Thomas Williamson, Michelle Feldman. Sentencia: Thomas Williamson, 15 años de prisión. Jasmine Gordon y Clifford Thomas. A continuación, nos adentraremos en el inquietante caso de Jasmine Gordon y Clifford Thomas, una pareja cuyas acciones provocaron la trágica muerte de la hija de 3 años de Jasmine, Jamilia. Los crímenes de Jasmine Gordon y Clifford Thomas fueron poco menos que horripilantes. Las pruebas presentadas durante el juicio pintaron un cuadro inquietante del abuso y la negligencia que Jamilia, la hija de 3 años de Jasmine, soportó a manos de estos individuos. Todo empezó en septiembre de 2014, cuando Jasmine confió a Clifford el cuidado de sus 2 hijos pequeños mientras ella se iba a trabajar. Poco sabía ella de los horrores inimaginables que le esperaban a su hija. Cuando Jamilia fue trasladada al hospital Henry Ford, los médicos quedaron conmocionados por el alcance de sus lesiones. Su cuerpo estaba cubierto de hematomas y su cabeza y pecho mostraban signos de graves abusos físicos. La investigación reveló que Clifford era plenamente consciente de la enfermedad que padecía Jamilia de por vida, lo que hacía sus actos aún más censurables. En lugar de proporcionar a la niña los cuidados y la protección que merece, la sometió a un dolor y un sufrimiento inimaginables. Los detalles de los abusos fueron espeluznantes y desgarradores, y dejaron a la comunidad sumida en la incredulidad. Durante el juicio, los testigos declararon sobre las terribles condiciones que Jamilia soportó mientras estuvo bajo el cuidado de Clifford. La fiscalía presentó pruebas de repetidos actos de violencia y negligencia que ponían de manifiesto la magnitud de los abusos sufridos. El jurado quedó consternado por la crueldad infligida a una niña inocente. El papel de Jasmine en los crímenes fue igualmente perturbador. Como madre, tenía el deber de proteger a sus hijos, pero fracasó estrepitosamente. Las pruebas demostraron que no solo permitió que se produjeran los abusos, sino que participó activamente en ellos. Sus acciones, o la falta de ellas, demostraron un desprecio escandaloso por el bienestar de su propia hija. Tanto Clifford Thomas como Jasmine Gordon fueron acusados de homicidio involuntario, asesinato, asesinato en segundo grado y maltrato infantil en segundo grado. Clifford Thomas, Jasmine Gordon. Cargo delito de asesinato, asesinato en segundo grado, homicidio involuntario, abuso infantil en segundo grado. A medida que avanzaba el juicio, quedó claro que los crímenes cometidos por Jasmine y Clifford no eran incidentes aislados. Las pruebas sugerían un patrón de abuso y negligencia que había pasado desapercibido durante demasiado tiempo. La comunidad se preguntaba cómo podían ocurrir tales atrocidades sin que intervinieran las autoridades o las personas cercanas a la familia. La fiscalía alegó que tanto Jasmine como Clifford eran plenamente conscientes de las consecuencias de sus actos. Tuvieron muchas oportunidades de buscar ayuda o de proteger a Jamilia, pero en lugar de ello, optaron por perpetuar el ciclo de abusos. Sus acciones no solo eran moralmente reprobables, sino también delictivas, merecedoras del castigo más severo que la ley pudiera imponer. Los delitos cometidos por Jasmine Gordon y Clifford Thomas conmocionaron a la comunidad. Los detalles de los abusos infligidos a Jamilia eran incomprensibles y dejaron un impacto duradero en todos los implicados en el caso. El juicio determinaría el destino de estas personas y proporcionaría una apariencia de justicia para la vida inocente trágicamente truncada. El médico forense testificó que la lesión en el páncreas de la niña se produjo aproximadamente 7 días antes de su muerte. Indicó que las lesiones que había sufrido la niña le habrían causado mucho dolor
y que su salud y su capacidad para moverse se habrían deteriorado mucho antes de su muerte. El juicio contra Jasmine Gordon y Clifford Thomas estuvo cargado de emoción, ya que el tribunal se preparaba para hacer justicia por la trágica muerte de Jamilia. Jasmine, en particular, hizo una súplica desgarradora al juez, con la esperanza de una sentencia más leve. Cuando el juez se dispuso a anunciar las sentencias, la sala se llenó de expectación. Jasmine, acompañada de su abogado, se presentó ante el juez con el rostro marcado por la pena y el remordimiento. Comenzó su alegato, con la voz temblorosa por la emoción. De forma sentida y emotiva, Jasmine expresó su profundo remordimiento por la pérdida de su hija. Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba del dolor y la angustia que sentía por haber perdido a su única hija. Insistió en que lo había hecho lo mejor que podía como madre, haciendo todo lo posible por mantener a sus hijos a salvo. El alegato de Jasmine duró casi 30 minutos, durante los cuales se desahogó compartiendo su angustia y su dolor. Habló de las pesadillas que la atormentaban, sintiéndose como si estuviera viviendo la trágica historia de otra persona. Sus palabras resonaron en la sala, evocando una mezcla de simpatía y escepticismo. Sin embargo, el juez recordó a Jasmine un detalle crucial que ponía en duda sus afirmaciones. En una declaración a la policía grabada en vídeo, Jasmine había admitido que no llevó a su hija enferma a las autoridades por miedo a que le quitaran a sus hijos. El juez cuestionó cómo Jasmine podía alegar ignorancia de los abusos cuando había expresado su preocupación por perder la custodia. La sala se llenó de tensión mientras las palabras del juez flotaban en el aire. La petición de clemencia de Jasmine pareció perder fuerza cuando el juez puso de relieve las incoherencias de sus declaraciones. La montaña rusa emocional continuó mientras el juez se preparaba para dictar las sentencias. El destino de Jasmine quedó sellado cuando el juez anunció su sentencia. Iba a cumplir entre 14 y 25 años de prisión por abuso infantil en primer grado, en calidad de cómplice, y entre 7 y 15 años más por homicidio involuntario. Las condenas se cumplirían simultáneamente, por lo que pasaría gran parte de su vida entre rejas. Jasmine Gordon, sentencia, 7 a 16 años, por homicidio involuntario, 14 a 25 años por abuso infantil en primer grado. El proceso de sentencia continuó, mientras Clifford Thomas esperaba su destino. El juez dictó sentencia, condenándole a una pena de 57 meses a 15 años por homicidio involuntario y a 1 o 2 años adicionales por resistencia y obstrucción a un agente de policía. La sala se llenó de una mezcla de alivio y decepción, ya que las sentencias se consideraron una forma de justicia, pero también un recordatorio del daño irreparable causado. Clifford Thomas. Sentencia de 6 a 15 años por homicidio involuntario, 1 a 2 años por resistencia y obstrucción a un agente de policía. Deborah McAdoo, abuela paterna de Jamilia, subió al estrado para hacer su declaración de impacto. Con el corazón encogido, describió a Jasmine Gordon como una madre horrible y criticó su decisión de confiar sus hijos a un extraño como Clifford. McAdoo expresó su profundo dolor por la pérdida de su único nieto, haciendo hincapié en el profundo impacto que tuvo en su hijo, el padre de Jamilia. Clifford, en su propia declaración, expresó su remordimiento y afirmó desconocer la gravedad del estado de Jamilia. Pidió disculpas a la familia, afirmando que no tenía ni idea de lo que le ocurría a la niña. Sin embargo, sus palabras fueron recibidas con escepticismo, ya que las pruebas presentadas durante el juicio pintaban un panorama diferente. Además, la sentencia dio un giro inesperado cuando Dwayne Smith, padre de Jamilia, dio rienda suelta a su rabia y dolor en una impactante agresión física a Clifford Thomas. La sala se sumió en el caos cuando el padre saltó la barrera protectora y golpeó a Thomas en la cabeza. ¿Qué pasa, negro? ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa, negro? Jesus, 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 you hit like a bitch. Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Wayne intervinieron rápidamente, separando a los dos hombres y restableciendo el orden. El inesperado estallido provocó una brusca interrupción del proceso de sentencia. La juez, Margaret Van Houten, se vio obligada a suspender temporalmente el proceso para hacer frente a la situación. La sala se llenó de tensión mientras todos esperaban la decisión de la juez sobre cómo proceder. El incidente había añadido otra capa de conmoción y emoción a un caso ya de por sí devastador. Tras una pausa de 1 hora para restablecer el orden y evaluar la situación, el juez Van Houten reanudó el proceso de sentencia. La sala se llenó de una palpable sensación de expectación mientras el juez se preparaba para dictar las sentencias. Hacer justicia. Larissa Rodríguez y Christopher Rodríguez. A continuación,
prepárese para ser conmocionado y horrorizado por los acontecimientos inimaginables que se desarrollaron en la vida de Larissa Rodríguez y Christopher Rodríguez. En el caso de Larissa Rodríguez y Christopher Rodríguez, la impactante verdad detrás de sus crímenes comenzó a revelarse cuando Larissa se declaró culpable. En el pasado, Larissa compareció ante el tribunal y admitió su implicación en los atroces actos que condujeron a la muerte de su propio hijo, Jordan Rodríguez, de 5 años. Los cargos que se le imputaban eran nada menos que horripilantes. Larissa se declaró culpable de los cargos de homicidio involuntario, agresión grave, poner en peligro a un niño y maltrato grave de un cadáver. Cada cargo tenía su propio peso, que reflejaba la gravedad de sus acciones y el alcance del daño infligido a su propio hijo. El acuerdo al que llegó con la Fiscalía le permitió evitar un juicio por asesinato que podría haberle acarreado una posible cadena perpetua. Larissa Rodríguez. Cargo: homicidio, involuntario, agresión grave, puesta en peligro de menores, maltrato grave de un cadáver. Cuando Larissa Rodríguez compareció ante el tribunal, tuvo que enfrentarse a la gravedad de sus delitos y a las devastadoras consecuencias que tuvieron en la vida de su propio hijo. Los cargos que se le imputaban mostraban la imagen de una madre que no protegió ni cuidó a su hijo, sometiéndolo a un dolor y un sufrimiento inimaginables. Mientras que la declaración de culpabilidad de Larissa Rodríguez arrojó luz sobre su implicación en los atroces crímenes cometidos contra su propio hijo, a Christopher Rodríguez le tocó enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Al igual que Larissa, Christopher compareció ante el tribunal y admitió su culpabilidad en la trágica muerte de Jordan Rodríguez, de 5 años. Los cargos que se le imputaban eran tan inquietantes como chocantes. Christopher también se declaró culpable de los cargos de homicidio involuntario, agresión grave, poner en peligro a un menor y maltrato grave de un cadáver. Cada cargo tenía su propio peso, que reflejaba su grado de implicación en los horribles actos que condujeron a la prematura muerte de Jordan. Christopher Rodríguez. Cargo: homicidio involuntario, agresión grave, puesta en peligro de menores, maltrato grave de un cadáver. Cuando Christopher Rodríguez se enfrentó a las consecuencias de sus crímenes, tuvo que enfrentarse al devastador impacto que sus acciones tuvieron en la vida de un niño inocente. Los cargos que se le imputaban mostraban la imagen de un hombre que no solo no protegió ni cuidó de Jordan, sino que participó activamente en su abuso y posterior encubrimiento. Después de que Larissa Rodríguez y Christopher Rodríguez se declararan culpables de los cargos que se les imputaban, el tribunal tuvo la difícil tarea de determinar una condena adecuada por sus atroces crímenes. Fiscales y abogados defensores acordaron una sentencia recomendada de entre 20 y 25 años para ambos acusados. Sin embargo, cuando llegó el momento de la sentencia de Larissa, la juez tomó una decisión chocante que dejó a la sala en un silencio atónito. La jueza Nancy Margaret Russo, que presidía el caso, condenó a Larissa Rodríguez a 25 años de prisión, tal como se había acordado en la declaración de culpabilidad. Esta sentencia reflejaba la gravedad de las acciones de Larissa y el daño que infligió a su propio hijo. Sin embargo, fue durante la vista inmediatamente posterior a la sentencia de Larissa cuando el juez tomó una decisión que conmocionaría a toda la sala. La otra cosa que creo que este caso pone de manifiesto es que no se tiene suficientemente en cuenta a las personas que trabajan en el sistema de justicia penal. Y miro estas fotografías, y es muy duro, y creo que se les debería reconocer más por la dificultad de lo que hacen y lo mismo al Estado. Rechazando la sentencia recomendada para Christopher Rodríguez, el juez Russo impuso la sentencia máxima de 28 años de prisión. Esta inesperada decisión dejó a todos los presentes en la sala incrédulos. Las emociones de la jueza eran palpables mientras dictaba la sentencia, rompiendo a llorar por primera vez en sus 22 años en el banquillo. La emotiva reacción de la jueza fue un testimonio del profundo impacto que el caso tuvo en ella. Los fiscales habían presentado fotografías gráficas del cuerpo sin vida de Jordan, que revelaban la magnitud de los abusos que había sufrido. Las lágrimas de la juez eran un reflejo del horror y el asco que sintió al ver las pruebas de las acciones de Larissa y Christopher. A la defensa, esto es igualmente difícil para ustedes. Sé que como juez, se supone que no debo mostrar emoción, y en 22 años nunca lo he hecho. Esta es una de las peores cosas que he visto en mi vida. Sea lo que sea que se suponía que fuera la vida de este niño, te aseguraste de que no sucediera. El trágico destino de Jordan Rodríguez, de 5 años, permaneció oculto al mundo durante 2 largos meses. No fue hasta que un chivatazo de una fuente inesperada empezó a desvelar la verdad
llevando al descubrimiento del cuerpo sin vida de Jordan y a la revelación de los horribles crímenes cometidos por Larissa Rodríguez y Christopher Rodríguez. El informante no era otro que el hermano de Christopher Rodríguez, Scott Rodríguez, que en aquel momento prestaba servicio militar en Pakistán. Christopher se había puesto en contacto con Scott antes de ingresar en la cárcel del condado de Medina para cumplir una condena de 18 meses por no pagar la manutención de sus hijos. En una sorprendente confesión, Christopher admitió haber enterrado a Jordan en el patio trasero de su casa. Scott, horrorizado por la confesión de su hermano, instó a Christopher a entregarse a la policía. Cuando Christopher no lo hizo, Scott tomó cartas en el asunto y se puso en contacto con las autoridades. El chivatazo de Pakistán puso en marcha una cadena de acontecimientos que acabaría conduciendo al descubrimiento del cadáver de Jordan. Los investigadores no perdieron el tiempo y se dirigieron inmediatamente al apartamento de Larissa Rodríguez. Durante 2 días registraron meticulosamente el patio trasero, cavando profundamente en la tierra en busca de la verdad. Finalmente, sus esfuerzos dieron fruto al descubrir el cuerpo sin vida de Jordan Rodríguez. El espectáculo que recibieron los investigadores fue desgarrador. El cuerpo de Jordan, envuelto en bolsas y enterrado en el patio trasero, era un escalofriante testimonio de las profundidades de la depravación a las que habían legado Larissa y Christopher. El uso de bolas de naftalina para impedir que los animales perturbaran la tumba improvisada añadía un elemento inquietante y macabro a la escena. La oficina del forense del condado de Cuyahoga examinó a fondo el cadáver de Jordan. Aunque determinaron que se trataba de un homicidio, la causa exacta de la muerte seguía siendo imprecisa. Las lesiones sufridas por Jordan, entre ellas una fractura de muñeca y varias costillas rotas, eran signos claros de malos tratos anteriores. Las conclusiones del forense reforzaron aún más el carácter horripilante de las acciones de Larissa y Christopher. Seth Welch y Tatiana Fusari. Para entender realmente los impactantes acontecimientos que se desarrollaron en el caso de Seth Welch y Tatiana Fusari, es crucial profundizar en los antecedentes que condujeron a la trágica muerte de su hija de 10 meses, Mary Welch. Las acciones de la pareja no fueron incidentes aislados, sino más bien una culminación de factores que contribuyeron a la negligencia y muerte final de su inocente hija. Los servicios de protección de menores llevaban en contacto con la familia Welch desde 2014, cuando se descubrió THC, un compuesto químico presente en la marihuana, en el organismo de su hijo mayor recién nacido. Este encuentro inicial con las autoridades debería haber servido como señal de alarma, pero, por desgracia, solo fue el comienzo de una serie de acontecimientos alarmantes. En el momento de su muerte, Mary Welch pesaba apenas 2,5 kilos, un claro indicio de desnutrición grave. Es importante señalar que sus padres eran conscientes de su bajo peso, pero decidieron no buscar ayuda médica. Su decisión se basaba en sus creencias religiosas y en una profunda desconfianza hacia el sistema médico y el gobierno. Seth Welch y Tatiana Fusari creían firmemente que su fe debía guiar sus acciones, incluso cuando se trataba del bienestar de su propia hija. Tenían la convicción de que buscar ayuda médica sería una traición a sus principios religiosos. Esta creencia, unida a su desconfianza en el sistema médico, les llevó por un peligroso camino de negligencia y negación. Trágicamente, Mary Welch no fue la única niña afectada por las creencias equivocadas de sus padres. De los 3 hijos de la pareja, solo uno había sido llevado a un médico colegiado. Esta falta de atención médica a sus hijos suscita serias dudas sobre su capacidad para proporcionar el cuidado y la atención adecuados a sus vástagos. La investigación de la casa de los Welch reveló un entorno de vida espantoso e insalubre. El sheriff del condado testificó que la casa estaba infestada de alimañas, insectos y moho. Esta condición antihigiénica pone aún más de manifiesto la negligencia y el desprecio por el bienestar de sus hijos. La autopsia realizada a Mary Welch proporcionó más pruebas del alcance de su sufrimiento. El médico que realizó el examen declaró que la niña padecía desnutrición crónica, un estado que, en su opinión, era consecuencia directa de la privación deliberada de alimentos y agua. La privación de estas necesidades básicas provocó en última instancia la muerte de Mary, una tragedia que podría haberse evitado con los cuidados y la atención adecuados. El abandono y los malos tratos sufridos por Mary Welch fueron tan graves que los servicios de protección de menores solicitaron la extinción de la patria potestad de Seth Welch y Tatiana Fusari tras su muerte. Las autoridades reconocieron la urgente necesidad de proteger a los demás hijos de la pareja de nuevos daños y garantizar su bienestar. El trasfondo de este caso es un escalofriante recordatorio de las consecuencias que pueden derivarse cuando las creencias religiosas y la desconfianza en el sistema médico eclipsan el deber fundamental de los padres de atender
adecuadamente a sus hijos. Tatiana Fusari atrajo la atención generalizada cuando la pareja fue acusada inicialmente de asesinato por delito de homicidio en agosto de 2018. Los cargos provocaron un examen más detallado de las circunstancias que rodearon la muerte de su hija de 10 meses, Mary Welch. Fue durante este tiempo que un video que capturaba la reacción de Seth y Tatiana a los cargos se hizo viral, amplificando aún más el interés del público en el caso. Se trata de un cargo llamado asesinato por delito de homicidio. Es cadena perpetua sin libertad condicional. Requiere que se tome una muestra de ADN en el momento del arresto. En el vídeo, la cara de Seth Welch se contorsionó de incredulidad al oír las palabras homicidio por asesinato y darse cuenta de las posibles consecuencias a las que se enfrentaba. Se quedó con la boca abierta y se esforzó por comprender el peso de los cargos que se le imputaban. Tatiana Fusari, por su parte, estaba embargada por el dolor, sollozando incontrolablemente mientras las lágrimas corrían por su rostro. Las crudas emociones mostradas en el vídeo eran un crudo recordatorio del devastador impacto de sus acciones. Seth Welch, Tatiana Fusari cargo homicidio. En un dramático giro de los acontecimientos, Seth Welch, uno de los padres acusados de la trágica muerte de Mary Welch, de 10 meses, fue declarado culpable de asesinato en primer grado. El juicio, que se desarrolló en junio de 2020, aportó pruebas convincentes que pintaban un cuadro condenatorio de negligencia y desprecio por el bienestar de su hija. La acusación presentó un caso sólido, destacando el extenso historial de negligencia y las terribles condiciones en las que se encontró a Mary. Los testigos declararon que las condiciones de vida en la casa de los Welch eran antihigiénicas, con pruebas de la presencia de alimañas, insectos y moho. Los peritos médicos aportaron pruebas irrefutables de desnutrición crónica y atribuyeron la muerte de Mary a la privación deliberada de alimentos y agua. El jurado, tras estudiar detenidamente las pruebas presentadas, llegó a un veredicto unánime declarando a Seth Welch culpable de asesinato en primer grado. La condena causó conmoción en la sala y en la comunidad en general, ya que la gravedad del cargo conllevaba cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La fase de sentencia del juicio fue igualmente intensa, con la fiscalía abogando por la pena máxima, dada la naturaleza atroz del crimen y el profundo impacto que tuvo en la víctima y su familia. La defensa, por su parte, solicitó una sentencia más indulgente, alegando la falta de antecedentes penales de Seth Welch y su potencial de rehabilitación. Finalmente, el juez que presidía el caso dictó sentencia, declarando que Seth Welch pasaría el resto de su vida entre rejas, sin posibilidad de libertad condicional. Seth Welch sentencia cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio de Seth Welch y Tatiana Fusari, se produjo un momento significativo cuando Tatiana subió al estrado para testificar. Su testimonio arrojó luz sobre la compleja dinámica de su relación y permitió comprender las circunstancias que rodearon el abandono y la trágica muerte de su hija, Mary Welch. Tatiana compartió sus experiencias de supuestos abusos a manos de Seth Welch. Testificó que él la maltrataba física y sexualmente, sometiéndola a actos de violencia y manipulación. Según Tatiana, vivía con miedo constante y no se le permitía buscar atención médica para sus hijos, incluida Mary. Su testimonio describía un cuadro desgarrador de una relación marcada por el control y la violencia. Las afirmaciones de Tatiana sobre los malos tratos ofrecieron una visión de la carga psicológica y emocional que soportó, lo que puede haber contribuido a su incapacidad para cuidar adecuadamente de Mary. Afirmó que no se dio cuenta del deterioro de la salud de su hija y que desconocía la causa exacta de su muerte. Esta admisión añadió complejidad al caso, ya que planteaba interrogantes sobre el grado de conocimiento e implicación de Tatiana en la negligencia. El jurado, encargado de sopesar las pruebas presentadas, tuvo la difícil responsabilidad de considerar las alegaciones de maltrato de Tatiana junto con las pruebas de negligencia y el trágico desenlace para Mary. El impacto de su testimonio en el veredicto final fue objeto de intensas especulaciones y debates. Al final, el jurado declaró a Tatiana Fusari culpable de asesinato en primer grado y la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El tribunal reconoció la responsabilidad compartida de ambos progenitores en la negligencia y muerte de su hijo, responsabilizando a Tatiana de su papel en los trágicos sucesos. Además de la cadena perpetua, Tatiana Fusari se enfrentaba a cargos adicionales relacionados con maltrato infantil en primer grado. El tribunal también la declaró culpable de estos cargos, subrayando aún más el alcance de su negligencia y el daño infligido a su hija. Como resultado, fue condenada a una pena adicional de entre 15 y 30 años de prisión,
asegurándose de que las consecuencias de sus actos se dejaran sentir durante años. Tatiana Fusari. Sentencia: cadena perpetua. De 15 a 30 años de prisión. Gracias por vernos. Haz clic en los vídeos de tu pantalla para ver contenidos similares.